Buenos días, continuamos con la vascularización, o sea, las arterias y las venas, pero de las extremidades inferiores. Bueno, para repasar un poco, acá vemos la aorta ascendente que forma el callado de la aorta y se dirige hacia la izquierda y hacia atrás y desciende formando la aorta descendente que atraviesa el hiato aórtico, pasa a la cavidad abdominal y después la aorta descendente va a formar el tronco ilíaco común que va a dar lugar a la arteria ilíaca externa y a la arteria ilíaca interna. Bueno, acá tenemos la arteria ilíaca externa que a nivel del ligamento inguinal va a cambiar de nombre y se va a llamar arteria femoral. ¿Qué es el ligamento inguinal? El ligamento inguinal es un ligamento que por un lado se une al hueso pubis y por otro lado a la cresta ilíaca superior y anterior. Bueno, entonces acá esta es la arteria femoral, pero la arteria femoral se vuelve posterior, o sea, una vez que atraviesa el hiato del aductor mayor, se vuelve posterior y cambia de nombre y ahora se llama arteria poplitea, que se apoya en el espacio popliteo, atraviesa la fosa poplitea y va a dar lugar a la altura de la parte posterior proximal de la tibia, va a dar una rama que es la arteria tibial anterior. O sea, ¿por qué se llama arteria tibial anterior? Si bien está en la parte posterior, pero perfora la membrana interósea y se dirige hacia la parte anterior. Por eso se llama arteria tibial anterior. Esa arteria tibial anterior pasa por debajo del retináculo extensor y va a dar lugar a las arterias dorsales del pie. Por otro lado, la arteria poplitea se continúa con el tronco tibio-peroneo y ese tronco tibio-peroneo va a dar lugar a la arteria peronea y por otro lado se va a continuar como arteria tibial posterior que va a pasar por fuera del maleolo interno que corresponde a la tibia y va a dar lugar a las arterias plantares. El tronco ilíaco común va a dar lugar a la ilíaca externa y a la ilíaca interna. La ilíaca interna enseguida va a dar lugar a la glútea superior y a la arteria glútea inferior. Por otro lado, la ilíaca externa va a dar lugar a la arteria epigástrica, la inferior, la epigástrica superficial y una rama que se conoce como rama púbica. Recuerden que una vez que la ilíaca externa atraviesa el ligamento inguinal, cambia de nombre y se llama arteria femoral. Bueno, esa arteria, a partir de la arteria femoral, se originan las ramas pudendas externas, las arterias pudendas externas. También se originan las arterias circunflejas ilíacas profundas y las circunflejas ilíacas superficiales y a partir de la arteria femoral se va a originar la arteria femoral profunda y a partir de la arteria femoral profunda se va a originar las arterias circunfleja humeral medial, la circunfleja humeral ascendente y la circunfleja humeral descendente. Bueno, acá tenemos otra imagen donde vemos la arteria femoral y la arteria femoral profunda donde se origina la circunfleja femoral medial, la circunfleja femoral ascendente y la descendente. Si continuamos con la arteria femoral, antes de que perfore o sea, que atraviese el hiato del aductor mayor, se va a originar una rama que se conoce como arteria descendente de la rodilla, que es esta.
Acuérdense que una vez que pasa el hiato del aductor mayor, que acá se ve también, cambia de nombre y se llama arteria poplitea, que se dirige hacia posterior, hacia la parte posterior. Bueno, acá vemos la arteria poplitea que atraviesa el hiato del aductor y va a originar a nivel del espacio popliteo y la fosa poplitea, va a originar varias ramas, va a originar la arteria superior lateral de la rodilla, arteria superior medial de la rodilla, después va a originar también la inferior medial de la rodilla, la inferior lateral de la rodilla, inferior medial, inferior lateral de la rodilla, y una rama que se conoce como recurrente tibial posterior. Acá acuérdense que la poplitea da lugar a la tibial anterior y acá cambia de nombre y se llama tronco tibio peroneo. Ese tronco tibio peroneo después va a dar lugar a la tibial posterior y a la peronea. Bueno, acá podemos ver cómo la arteria tibial anterior pasa entre, o sea, es profunda y pasa entre el músculo tibial anterior y el músculo extensor de los dedos, y cuando pasa por debajo del retináculo anterior o extensor forma las arterias dorsales del pie. Bueno, acá podemos ver cómo la arteria tibial posterior, acá tenemos la arteria tibial posterior y la arteria peronea. La arteria tibial posterior a la altura del tobillo pasa por debajo del retináculo medial o también conocido como retináculo flexor, y cambia de nombre y se convierte en arteria plantar. Bueno, acá vemos en la región, tenemos la región dorsal y en la región plantar del pie. Bueno, en la región dorsal la arteria tibial anterior va a dar lugar a la arteria arqueada, y a partir de la arteria arqueada se van a originar las arterias metatarsianas, y las arterias metatarsianas van a dar lugar a las digitales dorsales. Por otro lado, en la región plantar del pie vamos a poder observar cómo la arteria tibial posterior va a dar lugar a dos ramas, la arteria plantar medial y que va a dar lugar a la metatarsiana y a la digital del dedo gordo. Y por otro lado, la arteria plantar lateral va a dar lugar al arco plantar, y el arco plantar va a dar lugar a las metatarsianas plantares, y las metatarsianas plantares van a dar lugar a las digitales plantares. Bueno, vamos a ver ahora la red venosa. Por un lado tenemos la planta del pie y por otro lado la región dorsal. En la planta del pie prácticamente las venas tienen el mismo nombre que las arterias y acompañan a las arterias. Tenemos las venas digitales plantares, que van a formar las metatarsianas plantares, y las metatarsianas plantares van a drenar en lo que es el arco venoso plantar. Y el arco venoso plantar lateral se va a unir con la vena plantar medial para formar la safena mayor o magna. Por otro lado, también en la planta del pie se origina lo que es la safena menor. En la región dorsal vamos a ver esta red venosa dorsal que va a formar el arco venoso. Bueno, acá tenemos en este gráfico las venas de la pierna, pero las del plano profundo y la del plano superficial. Las del plano profundo, o sea, si bien tienen el mismo nombre que las arterias, esta se llama, por ejemplo, tibial posterior, pero son dos. Esta se llama
peronea, pero también son dos y después forman una, que drena en el tronco tibio peroneo, y el tronco tibio peroneo drena en lo que es la vena poplitea. Por otro lado tenemos en un plano superficial, tenemos la safena menor, que después va a drenar en la vena poplitea. ¿Por qué puse este gráfico? Porque las venas, principalmente de las extremidades, tienen válvulas, y las válvulas, por cuestiones genéticas, edad, a veces no se cierran como corresponde, un reflujo de sangre, entonces las venas se dilatan y eso se conoce como varices. Bueno, acá tenemos dos imágenes del miembro inferior, una vista anterior y una vista posterior. Son las venas superficiales. Acá podemos ver cómo la red venosa dorsal del pie va a drenar en lo que es la safena mayor o magna, que a nivel de la rodilla se dirige hacia posterior y nuevamente después vuelve a aparecer hacia anterior, y continúa en la parte anterior del muslo en forma superficial para luego drenar en la vena femoral en lo que se conoce como estrella de Scarpa. En la vista posterior podemos ver cómo la red venosa plantar va a drenar en la safena menor, y la safena menor a la altura de la rodilla va a drenar en la vena poplitea. Bueno, acá podemos ver cómo la vena poplitea, cuando atraviesa el hiato del aductor mayor, cambia de nombre y se llama vena femoral. Esta es la vena femoral, esta es la safena mayor o magna, y acá tenemos la femoral profunda. Bueno, acá podemos ver en el lugar donde varias venas desembocan en la vena femoral, se forma una imagen como una estrella que se conoce como estrella de Scarpa. ¿Cuáles son esas venas que drenan en la femoral? Tenemos la safena magna, tenemos la cutánea femoral anterior, tenemos la epigástrica superficial, tenemos la circunfleja ilíaca superficial, también la pudendo externa y la pudendo interna.